Las estatuas tienen diversos propósitos en el mundo. Unas son utilizadas para conmemorar un evento o persona, mientras que otras son decorativas. Sin embargo, hay algunas que fueron utilizadas para esconder tesoros o cosas macabras en su interior, desde valiosas obras de arte hasta seres humanos. Este es el top 20 de las cosas más extrañas encontradas en estatuas en la historia. Número 1. Tesoro dentro de estatua de Buda. En el 2018 se descubrió un enorme tesoro dentro de una estatua de Buda en el templo de Hokkeji de Nara, Japón. Entre los artículos encontrados están varios artefactos antiguos, reliquias y pergaminos de alto valor histórico. La estatua tenía más de 700 años de antigüedad y era más que representada a Bodhisattva Monju Bosatsu, una personificación de la sabiduría, el cual es representativo, llevando una literatura budista en una mano y en la otra una espada que simboliza la batalla contra la ignorancia. En total fueron 180 artefactos dentro de la estatua de 30 pulgadas de alto, artefactos que se mantuvieron casi intactos a pesar del tiempo que llevaban escondidos. Pero ¿cómo se logró encontrar este tesoro dentro del Buda? Pues todo comenzó cuando los budistas del templo comenzaron a sospechar que había algo dentro de la estatua por lo pesada que estaba y la forma en que se sentía cuando se movían de un lugar a otro. Fue entonces que decidieron hacer unas tomografías computarizadas de la estatua y ¡oh sorpresa! Que se llevaron cuando vieron todo lo que tenía dentro. Nada más en la cabeza tenía 30 de estos objetos bien acomodados. Número 2. Estatua de Edward Colston ocultaba revistas en sus faldones. En junio de 2020, en Bristol, Inglaterra, unos manifestantes contra el racismo derribaron la estatua de Edward Colston, quien fue un comerciante inglés que también era conocido traficante de esclavos. Después de derribar la estatua, los manifestantes la tiraron al puerto de Bristol, de donde las autoridades tuvieron que recuperarlo para guardarlo junto a otros recuerdos que dejó la protesta. Lo curioso de este caso fue que todo este movimiento hizo que se pudiera encontrar una revista de más de 125 años de antigüedad dentro de los faldones de la estatua. La revista se titula Tidbits, la cual fue una publicación muy popular en la Inglaterra del siglo XIX, que de hecho sentó las bases del periodismo popular de aquel país. Esta revista trataba de humor e historias humanas en general, pero también contenía poesía e historias de ciencia ficción. Pero algo peculiar de esta publicación en específico era que tenía las firmas de los responsables en erigir la estatua. También tenía una fecha grabada, el 26 de octubre. Afortunadamente la revista no fue dañada demasiado por el agua, por lo que se pudo recobrar bastante de la información que contenía. Número 3. El conejo de Nelson Mandela. El 16 de diciembre de 2013, el gobierno sudafricano inauguró una estatua de Nelson Mandela, el célebre líder de aquel país, en conmemoración por su fallecimiento unas semanas antes. Esta estatua gigante tiene los brazos abiertos, indicando la dedicación que Mandela tuvo durante toda su vida para la inclusión. Sin embargo, fue tiempo después que las autoridades se dieron cuenta de que su estatua de 9 metros de altura tenía una diminuta escultura de un conejo escondida dentro de una oveja. Se supo al poco tiempo que la pequeña figura de conejo la colocaron ahí los dos escultores de la estatua, Rugenaanse van Buren y André Prinsloo, como una forma de protesta ante la negativa del gobierno por dejarles escribir sus nombres en los pantalones de la figura de Nelson Mandela. ¿Pero por qué un conejo? Pues verás, a un conejo se le llama haas, en el idioma afrikaans holandés, que también significa prisa. Por lo tanto, el conejo representó la presión que los escultores tuvieron que soportar durante la creación de la estatua de Mandela. Por supuesto, el gobierno sudafricano no le gustó mucho esta pequeña broma y les ordenó a los escultores que sacaran al pobre conejo de ahí, obviamente sin tocar la estatua de Mandela. No obstante, les permitieron dejar una firma muy discreta en el talón de su figura. Número 4. Nota a sus sucesores. En diciembre del 2021, las autoridades decidieron cambiar del lugar el pedestal donde estaba la estatua del general confederado Robert E. Lee de Richmond, Virginia, a un nuevo lugar de descanso. Sin embargo, mientras los trabajadores estaban retirando la gran estatua, encontraron una cápsula del tiempo que había estado escondida debajo de la estatua por más de 130 años. Dentro de la cápsula del tiempo se encontró una moneda de plata, un sobre de tela y un almanaque de color óxido de 1875. Si bien algunos de estos productos estaban algo dañados por el agua de lluvia, tenían un buen aspecto para haber pasado tanto tiempo ahí guardados. También se encontró una edición de The Hoggenmouth Lovers, A Tale of the Old Dominion, un libro escrito por Collington Pierpont Edward Burgwin. Sin embargo, estos artículos no coinciden con los registros históricos, por lo que se pensó que existe una segunda cápsula del tiempo enterrada debajo de la estatua. Esta deducción fue correcta, pues unas semanas después se pudo encontrar la segunda cápsula del tiempo, la cual se encontró dentro de un recinto de granito al nivel del suelo, donde estaba sumergida en agua y rodeada de relleno. Número 5. Una fortuna dentro de escultura budista.
Este descubrimiento fue hecho en el 2016 cuando el director de arte asiático de la casa de subastas Moss Green en Australia descubrió un billete de por lo menos 700 años de antigüedad dentro de una escultura budista. Todo ocurrió cuando el director se encontraba inspeccionando la parte inferior de la estatua de madera, cuando encontró, entre la cavidad craneal de la figura, el billete cuidadosamente colocado. Después de un examen más exhaustivo, encontraron que el billete pertenecía a la dinastía Ming de China, siendo una de las primeras monedas impresas emitidas en ese país. La escultura de madera representaba la cabeza de un sabio de la cultura budista de nombre Luo Han, el cual logró pasar por las 4 etapas de la iluminación para alcanzar la iluminación o el nirvana. De acuerdo a las investigaciones de la escultura y el texto del billete, todo sugiere que la estatua fue creada durante el periodo Hongwu. La moneda, por otra parte, es un yuan, que era de la denominación más alta disponible en aquella época. Además, llevaba los sellos oficiales del mismo emperador. Después de todo, tanto la escultura como el billete fueron vendidos por un total de $35.806 estadounidenses. Número 6. Obras de arte dentro de sirenas en Las Vegas. En el 2014 se descubrió que una de las esculturas del hotel más lujoso y caro de Las Vegas, The Venetian, tenía ocultas en su interior una increíble obra de arte. Esta obra de arte se encontraba dentro del pecho de una de las estatuas de sirena que estaban en una fuente de la entrada del hotel. Un día, un empleado observó que los pechos de solo una sirena tenían unas hendiduras a su alrededor, así que durante la noche varios empleados investigaron y encontraron un interruptor secreto en la cabeza de la sirena que abría la copa de los pechos para revelar un hermoso diorama tridimensional de los canales de Venecia, el cual está hecho de madera, resina y otros materiales similares. Esta obra de arte se añade a las demás que el hotel tiene esparcidas por toda su propiedad, los cuales, por cierto, también rinden homenaje a la bella ciudad de Venecia, en Italia, algo por lo que el Venetian es una de las atracciones más populares del Vegas Strip, que es la zona de hoteles de lujo más famosa de Las Vegas. Número 7. Botella de whisky. En el 2020, unos trabajadores que estaban moviendo la estatua del político confederado Jefferson Davis hicieron uno de los descubrimientos más extraños dentro de una estatua. Se encontraron una botella vacía de whisky Glenmore Kentucky Straight Bourbon junto a un peripódico de más de 84 años con fecha del 20 de octubre de 1936, que fue el día en el que se erigió la estatua. Hubiera sido mejor que la botella del whisky hubiera aparecido llena, pues imagina el sabor añejo que hubiera tenido esa bebida, o al menos se habría vendido a buen precio. Espera, ¿y si acaso los que se la encontraron la descubrieron llena y se la tomaron toda diciendo después que la encontraron vacía para no meterse en problemas? Bueno, nunca sabremos la verdad. La estatua fue después reubicada al sitio histórico de Jefferson Davis en Fairview, pues la gente ya no la quería dentro del edificio del Capitolio del estado de Kentucky. Número 8. Macabro hallazgo dentro de un dinosaurio. En mayo de 2021, un padre y su hijo notaron un horrible olor que parecía salir de una escultura de estegosaurio de papel maché, la cual estaba en Santa Coloma de Gramenet en Barcelona, España. Al mirar por una grieta, el padre descubrió el cuerpo de una persona dentro de la pierna de la escultura, por lo que habló de inmediato a la policía. Tuvieron que llegar los bomberos con una sierra especial para abrir la pierna del dinosaurio y sacar al sujeto que se había quedado adentro. De acuerdo con las autoridades, la persona que se quedó dentro del dinosaurio era un hombre de 39 años que había sido reportado por su familia como desaparecido. Después de varias investigaciones, se llegó a la conclusión de que el hombre había dejado caer su teléfono dentro de la estatua y al intentar recuperarlo se quedó atrapado boca abajo dentro de la estatua, por lo que no pudo salir por sí mismo ni pedir ayuda. La estatua luego fue retirada del lugar por obvias razones. Número 9. Gnomos con sorpresa dentro. En una ocasión se encontró una pequeña estatua femenina dentro de una escultura ordinaria de gnomo de jardín. La responsable de tal descubrimiento fue una mujer de nombre Heather Andrews, cuando por accidente dejó caer su gnomo de jardín y la figura se rompió. Sorprendida por su hallazgo, Heather rompió otros gnomos que tenía en su jardín, pero no encontró nada normal dentro de las demás figuras. Lo más extraño del acontecimiento es que la figura femenina estaba completamente fusionada con la parte inferior y superior del gnomo, además de que tenía un rostro muy detallado, incluyendo una barba y busto. Esto fue extraño, pues la barba, así que muchos creen que la figura en realidad es una representación de un ángel o es una escultura de Jesús. De cualquier forma, Andrews decidió llamar a su nueva figura como Pete, ya que no tenía idea si se trataba de una chica u hombre. Por cierto, el gnomo era un regalo de un amigo, así que le dolió mucho haberlo roto, pero tuvo suerte de haber tenido una nueva en su lugar. Número 10. Antigua nota divina. Restauradores han encontrado algo bastante extraño dentro de una estatua de Jesús del siglo XVIII.
Dentro de donde están sus glúteos descubrieron nada más y menos que una nota escrita a mano. Cuando los trabajadores estaban restaurando la estatua, se dieron cuenta de que había una especie de compartimiento secreto oculto debajo de la tela que cubría la retaguardia de la estatua. Al abrirla se encontraron una nota con manuscrito que data de 1777. Esta nota, escrita con una muy bonita caligrafía, daba detalles sobre los pasatiempos comunes así como la situación política, económica y religiosa de la época en la que fue escondida dentro de la estatua hace más de 240 años. También hablaba sobre la estatua y de otras culturas hechas por el mismo artista, así como de enfermedades como la malaria y fiebre tifoidea, que eran comunes en aquellos tiempos. La nota tenía la firma de Joaquín Mínguez, un capellán de la Catedral del Burgo de Osma en España. Después de investigarla, la carta fue enviada al arzobispo, mientras que una copia fue puesta de vuelta al compartimiento de la estatua donde fue encontrada la original. Número 11. Buda dentro de otro Buda. En un templo en Bangkok, Tailandia, tenían una estatua de Praputa Maha Suwang Patimakon, la cual era imponente pues medía 2.7 metros de altura. Dicha estatua está cubierta de estuco, el cual es una pasta de grano fino compuesto de grano fino y cal, por lo que no tenía un atractivo más allá de su gran tamaño y por lo tanto parecía carente de valor. Fueron varios años los que duró esta estatua fuera del templo, teniendo solo una pequeña protección proveniente de un techo de hojalata. Pero ocurrió algo inesperado en el año 1955, cuando al mover la estatua a otro sitio, uno de los trabajadores la tiró por accidente. Al caer la estatua se rompió en pedazos, o eso parecía, pues en realidad solo se rompió el estuco que contenía la verdadera estatua, la cual estaba hecha de oro en 19 quilates y dividida en 9 partes. Se cree que la estatua fue cubierta de estuco para ocultarla de los invasores birmanos que atacaron el sitio en el siglo XVII, y como hemos visto fue una táctica que funcionó a la perfección. Número 12. Cristo con dientes reales. Una escultura de Cristo de la Paciencia venerada en Zumpango Central en el Estado de México ha resultado poseedora de piezas dentales reales, en el lugar de tener unas hechas de hueso de animal como lo es habitual en este tipo de esculturas talladas en el siglo XVIII. Así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Este inusual hallazgo se hizo gracias a una radiografía tomada antes de que se iniciaran los trabajos de restauración en la escultura. Por supuesto, en la actualidad no es común que las estatuas tengan dientes tan detallados, pero en aquellas épocas se ponía más realismo en su elaboración, aunque nunca tanto como llegar a poner los 8 dientes de una persona adulta, e incluso se les puede apreciar hasta la raíz. Un especialista considera que lo más probable es que los dientes fueran donados como agradecimiento o enmienda con las entidades religiosas, pues a veces los feligreses donaban su cabello, ropa o dinero para la creación de figuras religiosas en la iglesia. Por cierto, otro dato interesante sobre este Cristo es que los dientes se encuentran en perfecto estado a pesar de ser una escultura del siglo XVIII. Quizás estemos frente a un milagro. Número 13. Cartas de amor dentro de Julieta. En un patio medieval en Verona, al norte de Italia, se encuentra una estatua de bronce de la joven Julieta, en lo que pretende ser el lugar de nacimiento de esta heroína adolescente del libro de Shakespeare. En una ocasión que retiraron dicha estatua para repararla, pues la estatua había sido puesta ahí desde 1969, por lo que se encontraba en mal estado. Los restauradores italianos se encontraron con decenas de cartas de amor dentro de la estatua que los amantes desventurados que la visitaban dejaban dentro de unas pequeñas grietas en el exterior de la desgastada Julieta. Con tanto tiempo a la intemperie, no era de extrañar que la estatua se agrietara. Además tenía muchos desgastes en el exterior debido a la tradición de frotar el pecho derecho a la estatua para traer suerte en el amor. Pero las notas de amor no era todo lo que había dentro de la estatua, pues también se encontraron pequeñas llaves de candado, las cuales eran arrojadas allí por enamorados en una promesa de amor eterno. Estas prácticas son muy comunes en otras ciudades también como Roma o París, donde cada año se tienen que retirar miles de candados oxidados de puentes históricos. Número 14. Encuentran a un monje momificado dentro de estatua. Una estatua china de un Buda dio mucho de qué hablar cuando unos restauradores encontraron en su interior los restos momificados de un monje con más de 1000 años de antigüedad. Hasta el momento se cree que la momia pertenecía a un maestro budista de la escuela de meditación china que murió alrededor del año 1100, de acuerdo a los investigadores. Hasta el momento esta es la única momia budista china que se ha sometido a investigaciones científicas en Occidente. La momia del antiguo monje budista es exhibida en museos como uno de los mejores ejemplos de automomificación, en la que los maestros budistas se someten a un extenuante proceso en el que duran años meditando y sufriendo de deshidratación, inanición e incluso envenenamiento para lograr el nirvana. Número 15. León dorado con cápsula del tiempo. Por allá en el 2014 se encontró una estatua de un león dorado durante una renovación de rutina en lo alto del Old State House, en Boston, Estados Unidos,
la cual sostenía en su interior una tremenda cápsula del tiempo de 113 años de antigüedad. Dentro de la cabeza se encontraron numerosos objetos de 1901, incluidos recortes de periódicos, cartas, fotografías e incluso autógrafos escritos por residentes y políticos de Boston. Dentro de la estatua también se encontró un misterioso libro rojo, el cual se iba a destapar ante el público en una rueda de prensa, pero se decidió no hacerlo al último momento, pues los expertos se dieron cuenta de que la caja se encontraba muy bien apretada, por lo que abrirla podría significar un daño considerable para la misma y su contenido, así que todo se quedó en misterio. Número 16. Mensaje en botella. Los mensajes en botella no solo son para los mares, pues al parecer también se pueden dejar dentro de estatuas. Así lo constataron unos trabajadores de la ciudad de Winnipeg, en la provincia de Manitoba, en Canadá, quienes encontraron un mensaje escrito dentro de una botella con más de 101 años escondida debajo de una estatua de la reina Victoria. En la nota se leía el siguiente mensaje: debido a la prohibición, no podemos cumplir con la costumbre de depositar una botella de brandy debajo de la piedra, por lo que lamentamos mucho. Esto fue una disculpa por una costumbre que tenían en aquella época en la que dejaban una botella llena debajo de una estatua para inaugurarla y que lamentablemente, debido a una prohibición de vender o producir alcohol de la época, no se pudo llevar a cabo. ¡Qué agradables sujetos! Número 17. Otro mensaje en botella más. Parece que a la gente le gusta dejar mensajes en botellas no solo en la playa, pues hubo otro caso parecido al anterior en el que las autoridades de un pueblo neozelandés encontraron una botella debajo de un monumento a la guerra de los ciudadanos que estaban demoliendo. La nota ya había sufrido un daño considerable, pero en ella todavía se podían leer los nombres de los 5 canteros que trabajaron para crear el monumento en 1937. Número 18. Cómic de $175,000. No fue precisamente dentro de una estatua, pero es algo parecido. David González, de 35 años y habitante de Minnesota, Estados Unidos, tuvo la gran fortuna de encontrar la primera edición de Action Comics número 1 dentro de las paredes de su nueva casa. En este cómic, en el cual apareció Superman por primera vez y se logró vender en una subasta por $175,000. Toda una ganga, si me lo preguntas, ya que la casa le costó únicamente $10,100. Número 19. Muñecos vudú. Muy seguramente has escuchado hablar sobre los muñecos vudú en películas de terror, libros de magia y hechicería y sobre ceremonias africanas. Este tipo de magia consiste en crear un muñeco que tenga en su interior alguna parte del cuerpo de una persona, como cabello y uñas, para crear una conexión espiritual e infligir daño a la persona. Historias hay muchas de personas encontrando estos muñecos en lugares tenebrosos como cementerios, mismos que han abierto y encontrado cosas tenebrosas en su interior, así que si llegas a encontrarte un muñeco singular, será mejor que lo dejes ahí para evitar sorpresas desagradables. Número 20. Cerdo tocando la guitarra. En el último caso del video tenemos una singular ocurrencia que le pasó a un amigo de Reddit, quien nos indica que cuando rompió una decoración del jardín que tenía a 2 ranas saltando de su interior, salió otra figura, pero esta vez era de un cerdito tocando la guitarra. ¿Qué te parecieron estos objetos dentro de las estatuas? Verlo solo me dio ganas de ir rompiendo estatuas por todas partes para ver si encuentro un tesoro en alguna de ellas. ¿Y tú? ¿Cuál fue el puesto que más te sorprendió? Déjanos saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!